Poi mi tentò e disse: quegli è nesso che morì per la bella Deianira, e fe di sé la vendetta egli stesso. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos. Continuamos con la lectura y el comentario de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Estamos en el canto 12 del Infierno. Trataremos de leer y comentar este canto, el 13 y el 14. Dante y Virgilio ya han descendido al séptimo círculo, donde se castigan los pecados de bestialidad, los distintos tipos de violencia contra otros hombres, contra uno mismo, contra Dios, contra la naturaleza y contra el arte. Era alpestre el lugar donde llegamos, alpestre abrupto, digamos, como derruido, por la ribera abajo, y a causa de aquel que lo habitaba, era tal que pondría miedo a cualquier mirada. No nos dice todavía quién lo habita, pero ya nos dice que debería provocarnos más temor. Como aquellas ruinas que en la ladera azota el Adillo antes de Trento. Es una zona donde se han producido unos terremotos, ¿no es cierto?, previamente al tiempo de Dante, y bueno, él quiere poner ese punto de comparación del terreno. El guardián mitológico de este círculo resulta ser el Minotauro, el que es infamia de Creta y fue concebido por una falsa vaca, dice Dante, haciendo alusión al mito de la concepción del Minotauro. Si recuerdan este mito griego, que tiene elementos muy arcaicos, trata sobre el dominio que Creta ejerció sobre el Mediterráneo antes que lo hicieran los atenienses. El toro parece ser el animal totémico de la isla, asociado de alguna manera a la luna, quizá por la forma de los cuernos, y a la fertilidad. Creta también por la navegación rendía culto a Neptuno, el dios de los mares. Este dios había enviado un toro a Minos, el rey cretense, para que se lo sacrificara. Pero era un animal tan magnífico que el rey, en vez de ofrecerlo, lo había recibido gratis, lo guarda en sus establos. Entonces el dios envía la locura a la esposa del rey, a Pasífae, la ninfa hermana de Circe, aquella hechicera que va a conocer Ulises en sus viajes. El nombre de Pasífae significa la que brilla para todos, por lo que puede ser un símbolo de la luna. La locura de Pasífae consistió en enamorarse del toro de Neptuno, por lo que buscó el modo de copular con él. Contrató al ingeniero Dédalo, que le construyó una vaca de madera, la falsa vaca mencionada aquí por Dante, para que pudiera hacerlo. De esta unión nació el Minotauro, el monstruo mitad toro, mitad hombre, que devoraba carne humana. El rey Minos lo hizo encerrar en un laberinto construido por el mismo arquitecto, que junto a su hijo Ícaro van a ser las primeras víctimas ofrecidas al Minotauro, aunque lograron escapar fabricándose unas alas artificiales. El Minotauro es desde la antigüedad este emblema de la violencia cruel y descontrolada, hija de la locura. En Creta estaba contenido de algún modo por el laberinto. Aquí en el infierno de Dante nada lo detiene. Habita en un mundo de ruinas, sin ninguna edificación posible, ya que la violencia humana y demoníaca parecen haberlo destruido todo. Cuando nos vio, dice Dante, cuando el Minotauro nos vio, se mordió a sí mismo, como los que están dominados por la ira. Mi amado sabio, Virgilio, le gritó entonces: ¿acaso crees que este es el duque de Atenas, aquel que allá arriba en el mundo te dio muerte? Apártate, bestia, que éste no viene aquí amaestrado por tu hermana, sino para contemplar vuestras penas. El duque de Atenas no es otro que Teseo, y la hermana del Minotauro es Ariadna. Recordemos que esta también es parte de la historia, del mito del Minotauro. Ariadna, enamorada de Teseo, uno de los jóvenes atenienses enviados como sacrificio, esta imagen del tributo anual que los pueblos conquistados tenían que rendirle a Minos, incluía el de sus hijos para ser devorados por el Minotauro, una gran imagen antigua del despotismo, ¿no es cierto?, del imperialismo cretense. Ariadna, enamorada de Teseo, le facilita el arma para que mate al Minotauro y también el famoso hilo de oro con el cual Teseo va a poder salir del laberinto volviendo sobre sus pasos. Por eso le dice: no está aquí amaestrado por tu hermana,
no es Ariadna la que lo ha enviado. Y el Minotauro reacciona, dice, como el toro que en el momento que recibe el golpe mortal se lo desata y ya no puede huir, pero se sacude de un lado al otro, así vi hacer al Minotauro. Algunos suponen por esta descripción que Dante, en vez de imaginarlo como está en los vasos griegos, en las medallas antiguas, un hombre con cabeza de toro, Dante lo está imaginando al revés, como una especie de toro con cabeza de hombre, por este sacudirse que manifiesta en esta parte. Y entonces Virgilio le grita a Dante: corre hacia el paso, mientras está furioso, será bueno que bajes. Y así empiezan, bueno, tratar de correr en este terreno tan disforme, tan peligroso, huyendo de la ira del Minotauro. Virgilio le cuenta a Dante que este lugar, que ahora está como destruido, esta tierra que está como estragada, como si hubiese habido un terremoto, efectivamente no estuvo siempre así. Cuando el mismo Virgilio descendió antes de Cristo, esta tierra no estaba así. Esta tierra se ha quebrado por el terremoto ocurrido cuando descendió Cristo a los infiernos. Le dice Virgilio que en ese momento, cuando descendió Cristo, tembló de tal modo por todas partes el hondo y pestífero valle que pensé que el universo sentía amor y creí que el mundo regresaba al caos. La expresión puede parecernos extraña. Se refiere a la doctrina de Empédocles, aquel sabio griego que vivió en Sicilia y que se arrojó después al Etna, según la leyenda. La doctrina de Empédocles dice que el mundo está constituido por los famosos 4 elementos y sostenido por un equilibrio entre el amor y el odio. El odio sería la fuerza que separa las partículas y el amor la fuerza que une las partículas. De manera que si todo fuese amor, si todo fuese atracción, el mundo volvería al caos. Lo que lo mantiene en armonía es justamente que haya este equilibrio entre el amor y el odio. Pero podríamos pensar también que Dante no en vano hace esta alusión, que cuando Cristo desciende a los infiernos, le pareció que el universo sentía amor. Sabemos que es el amor de Dios el que supera en el descenso de Cristo a los infiernos todas las barreras, es decir, Dios uniéndose a lo más contrario a Dios, que es el pecado, no para identificarse con el pecado, sino para justamente rescatarnos del pecado. Pero efectivamente, en Cristo Dios cubre esa distancia infinita. Dios salva el abismo, la distancia, esta distancia que estableció nuestro odio. Por eso se puede entender espiritualmente también esta expresión que Dante utiliza aquí. Y me pareció que el mundo sentía amor, es decir, que los contrarios volvían a unirse. Pero fíjate en el valle, le dice Virgilio a Dante, que nos aproximamos al río de sangre en el que hierven los que dañaron al prójimo con la violencia, el río Flegetón, el tercero de los ríos infernales. Oh ciega codicia, oh ira insensata que así nos empujas por la corta vida y después en la eterna nos detienes entre tanto mal. En la vida eterna las almas están detenidas. Esto es un elemento constante en el infierno de Dante, que representa este detenerse el alma en su ascensión. En vez de ascender hacia Dios, se aferra a las cosas, se aferra a sus pasiones, se aferra a estos ídolos y termina precisamente así, como estancada. El infierno es una gran imagen de este estancamiento espiritual. Aparecen otras criaturas mitológicas en este momento, que son los centauros, que atormentan a las almas que están hundidas en el Flegetón. Corrían los centauros armados de saetas, como solían ir de caza en el mundo. En la mitología antigua, los centauros, con cuerpo de caballo y torso y brazos y cabeza humanas, eran hábiles cazadores, hábiles guerreros y también sabios maestros, ¿no? Aparecen como maestros de los héroes griegos, de Hércules, de Aquiles. Y aquí van a aparecer precisamente 3 de los más famosos: Quirón, Neso y Folos. Quirón fue maestro de Aquiles, Neso maestro de Hércules, pero también se enamoró de Deyanira, de la esposa de Hércules. Hércules lo mató con una flecha, pero antes de morir, el mismo Neso le entregó una
camisa, una túnica empapada con su propia sangre a Deyanira y le dijo que esa túnica tenía un hechizo de amor. Si ella se lo ponía a su esposo, Hércules no le iba a ser nunca más infiel. Todo lo contrario, cuando ella le pone esta camisa a Hércules, Hércules arde por dentro, por fuera y muere. Y por eso Dante dice: aquel es Neso, el que murió por la bella Deyanira, y él mismo tomó venganza por sí, él mismo se vengó de sí mismo. Quirón toma una flecha y ya está a punto de asaetearlos cuando Virgilio le explica la situación, por qué han descendido. Virgilio le dice: se me ha mandado enseñarle el valle tenebroso, nos mueve la necesidad y no el placer. Alguien dejó de cantar aleluya para encomendarme este nuevo oficio. Es decir, Beatriz, que descendió del cielo para darle esta misión. Entonces, el mismo Quirón resulta ser el que transporta a Dante, que como va todavía con su cuerpo, no puede atravesar el río de ninguna manera. En los dos ríos anteriores habíamos tenido barqueros, Caronte cruzando el Aqueronte y Flegias cruzando el Estigia. Ahora el Flegetón va a ser cruzado por Dante a lomos del mismísimo Quirón. Allí vi gente sumergida hasta los ojos, y el gran centauro dijo: estos son tiranos que vivieron de la sangre y del pillaje, y lloran aquí sus crueles hazañas. Aquí están Alejandro y el feroz Dionisio, que dio a Sicilia días de luto. Y allí, bueno, menciona a otros tiranos. Menciona, como no, también a Atila, que fue azote de la tierra. Pasemos ahora al canto 13, donde se encuentran con la segunda clase de violentos, contra sí mismos y contra sus bienes, ¿no? Los que han dilapidado sus bienes. Entran en una región boscosa. Nos entramos por un bosque por el que no cruzaba ningún sendero. El follaje no era verde, sino de color oscuro. No había ramas esbeltas, sino nudosas y retorcidas. No había frutos, sino espinas y veneno. No moran entre malezas tan ásperas y tupidas las fieras salvajes que aborrecen los sitios cultivados entre el quequina y el corneto. Como ya podemos imaginar, este paisaje expresa el paisaje espiritual del suicida, con ramas retorcidas que no dan frutos. Allí hacen sus nidos las fétidas arpías que arrojaron a los troyanos de las estofadas con el anuncio de males futuros. Bueno, hace alusión a un pasaje también de la Eneida. Tienen grandes alas, cuello y rostro humanos, garras en los pies, plumas en el abultado vientre y dejan escapar sus lamentos desde los extraños árboles. No está muy claro qué representan aquí las arpías, estos monstruos mitológicos que se asocian habitualmente a la avaricia, a la depredación. Algunos de los comentaristas más antiguos refieren un texto atribuido a San Bernardo, que dice que las almas de los suicidas son como árboles de las cuales pasen los cerdos infernales. Otros comentaban que la avaricia es uno de los vicios que más habitualmente llevaba al suicidio. Finalmente, los comentaristas más modernos vinculan este pasaje al episodio de la Eneida, cuando la arpía Seleno profetiza a los troyanos un exilio que va a terminar en el hambre y en la muerte. Y sin embargo, más adelante, esta profecía se cumple irónicamente de manera feliz, por lo que podemos asociar a las arpías a esta imagen de los malos espíritus que atormentan a las almas y las llevan al suicidio. Y como veremos más adelante, Dante mismo tuvo que vencer estas tentaciones, esperando que su propio destierro tuviese un desenlace feliz. Mi buen maestro empezó a decirme: antes de entrar, sabe que te hallas en el segundo recinto, y estarás en él hasta que veas el horrible arenal. Pero mira bien, y verás cosas que no pueden expresar mis palabras. Yo oía por doquiera terribles ayes, y no veía a nadie que los lanzase, por lo que me detuve lleno de temor. Creo que él creyó que yo creía. Dante utiliza una especie de juego de palabras. Io credo che credete che io credesse.
que tales voces las lanzaban gentes escondidas de nosotros. Entonces le dice: si cortas cualquier rama de estas plantas, verás cómo se desvanecen tus pensamientos. Entonces tendí la mano hacia adelante, partí una ramita de un gran endrino, y el tronco me gritó: ¿por qué me hieres? ¿No tienes ningún piadoso sentimiento? Hombres fuimos, y ahora estamos convertidos en leños. Estos árboles fueron hombres. Quizá por haber llevado su acción contra su propia vida, ahora está fosilizado prácticamente, su vida está reducida a la mínima expresión de vida, que es la vida vegetativa. Como un tizón verde que arde por un extremo y por el otro destila y chirría por el hálito que lo atraviesa, otra de las imágenes casi fotográficas de Dante, ¿no? Una experiencia que podemos tener justamente, ¿no? Cuando arde una rama y sale el chillido por la otra punta. Así de la astilla quebrada salían juntas palabras y sangre, de modo que la dejé caer y me detuve acobardado. Espantosa, ¿no es cierto?, la escena en el fondo. Virgilio le dice entonces al alma que está habitando en este árbol que Dante no creyó en lo que él había escrito, porque en la Eneida también aparece Polidoro, un personaje que después de muerto se transforma en una planta. No es un suicida, es alguien que ha sido asesinado. Por eso Virgilio se disculpa de haberle hecho a Dante hacerle esta prueba de quebrar una rama. Pero dile quién fuiste, para que a manera de compensación renueve tu fama en el mundo al que se le permite volver. Es decir, que el poema de Dante va a compensar esta herida que ha producido en este quebrar la rama. De alguna manera, Dante está diciendo que su poema renueva la fama incluso de los condenados, como en este caso de Pierre da Vigna, que es el personaje en cuestión. De tal modo me halagas con tus dulces palabras, respondió el tronco, que no puedo callar. No os disguste que me detenga un poco en mi relato. Yo soy aquel que tuve ambas llaves del corazón de Federico y le di vueltas cerrando y abriendo tan suavemente que de sus secretos aparté a casi todos. Pierre de la Vigna había sido el canciller del emperador Federico II, el más cercano al corazón del rey. Tan leal fui en mi elevado cargo que perdí el sueño y la vida. La meretriz que no aparta nunca del albergue de César sus ojos ávidos, una imagen para hablar de la envidia, muerte común y vicio de toda corte, inflamó contra mí el ánimo de todos, y los inflamados inflamaron de tal modo augusto que los felices honores se cambiaron en triste duelo. Es decir, lo calumniaron en la corte, de manera que perdió la confianza del emperador. El alma mía, llena de indignación, creyendo huir de la vergüenza con la muerte, me tornó injusto contra mí, siendo justo. Por las extrañas raíces de este árbol, os juro que jamás falté a la lealtad debida a mi Señor, tan digno de toda honra. Y si alguno de vosotros vuelve al mundo, que rehabilite mi memoria, que yace aún víctima del golpe que la envidia le asestó. Dante queda tan impresionado que no puede hacerle ninguna pregunta. Tanta es la compasión que me inspira. Entonces Virgilio le pregunta por Dante: dígnate decirnos cómo el alma se encierra en este nudoso tronco, y dinos, si puedes, si alguna se ha librado jamás de tales miembros. Suspiró entonces el tronco fuertemente, y después aquel viento se convirtió en estas palabras: os responderé brevemente. Cuando el alma feroz se parte del cuerpo del que ella misma se ha arrancado, Minos la envía al séptimo círculo, cae en la espesura y no escoge el sitio, pero allí donde la fortuna la arrastra, allí germina como grano de espelta, brota como un vástago y es planta silvestre a la que las arpías, paciendo después de sus hojas, es decir, alimentándose de sus hojas, le causan dolor y le abren bocas para gritarlo.
Como las otras almas, iremos un día por nuestro cuerpo en la resurrección, pero ninguna de nosotros se revestirá con él, porque no es justo recobrar lo que se ha arrojado. Los arrastraremos hasta aquí, y en la fúnebre selva quedarán colgados, cada uno en el endrino donde sufre tormento su alma. Bueno, un destino horrendo presenta Dante para estos pobres suicidas. Hoy comprendemos que muchos se suicidan no movidos por la propia voluntad, sino arrastrados por el peso de la angustia, la depresión y otras afecciones psicológicas. En esos casos el suicidio aparece como excusable y no constituye ninguna clase de pecado. En cambio, lo que Dante propone aquí es el suicidio por orgullo, por escapar de la deshonra, un acto voluntario contra el propósito de Dios al darnos la vida natural. En otros casos, la teología medieval reconocía que algunos suicidios podían ser hasta inspirados por Dios, o incluso perdonados si habían sido cometidos por creer que era algo bueno. Si nos queda alguna duda, veremos que el mismo Dante ubica a Catón, un suicida, como guardián del purgatorio. Pero en el caso de Pierre de la Viña, aparece claramente el suicidio como una injusticia contra uno mismo. Me hice injusto siendo yo justo. El discurso del canciller del emperador es una parodia en lengua italiana del elegante estilo de escritura latina del personaje histórico, en lo que se llama estilo de cancillería. Pierre tenía además una poesía en lengua vernácula tan florida como los documentos oficiales que redactaba. De hecho, se pueden identificar las partes principales del discurso según las leyes de la oratoria clásica. El exordium o captatio benevolentiae, es decir, la introducción, que trata de captar la atención y el favor de los oyentes, del verso 55 al 57, la narratio, es decir, el relato de los hechos del caso, del 58 al 72, y la argumentatio, que constituye el punto culminante, resumiendo la cuestión en este caso con un juramento, del verso 73 al 75, y finalmente la peroratio, que apela a la compasión y aceptación del público, del verso 76 al 78. Como en el caso de Francesca, que ya vimos, o en el caso de Ulises o el conde Ugolino, que veremos más adelante, el discurso de Pierre, por un lado, quiere convencernos de su inocencia y de que es un modelo de político y hombre leal, y por otro, irónicamente, nos revela la culpabilidad del que lo pronuncia. Pierre parece identificarse con la figura de Pedro Apóstol, coinciden los nombres, pero finalmente asume la actitud de Judas, al que la traición lo llevó a la desesperación y el suicidio. Pierre dice que tiene las llaves del corazón de Federico y que jamás traicionó la fe de su señor. Precisamente, siendo fiel al emperador hereje, ya lo vimos a Federico en el canto 10, entre los heresiarcas, Pierre ha sido infiel a su verdadero Señor eterno, a Jesucristo, participando de las blasfemias de su Señor temporal. De hecho, Cristo ni aparece mencionado en su discurso. Federico es el único Augusto. Recordemos que las fuentes históricas que nos hablan del emperador permiten intuir que era un megalómano con la suma del poder temporal. En su larga disputa contra el papado se presentaba a sí mismo como el Mesías, el único representante de Dios en la tierra, o asumía alegremente las descalificaciones de los eclesiásticos, haciéndose llamar la bestia y el anticristo. En el Evangelio de Mateo se nos narra cómo el apóstol Pedro recibe las llaves simbólicas del reino de los cielos, que es una referencia a un pasaje de Isaías, donde el primer ministro del rey lleva estas llaves que representan su poder de legislar en nombre del rey. De la misma manera, Pierre tenía las llaves del corazón de Federico. Federico parece ser el único Cristo para él, la única salvación. Ese era todo su paraíso, digamos, y fue expulsado de este paraíso por la envidia de otros. Como Judas, que se suicidó ahorcándose de un árbol, se nos dice que el cuerpo de Pierre va a terminar eternamente colgado del árbol donde reside su alma. Pedro y Judas traicionaron cada uno a su modo a Cristo, Pedro negándolo 3 veces, Judas vendiéndolo. La diferencia radica en que Pedro creyó que la misericordia de su Señor era tan grande que podía perdonarlo. Tenía esperanza. Judas, en cambio, pensó que había cometido un pecado tan grande que superaba el amor de Dios.
que no podía ser perdonado. Desesperó y ya no buscó ese perdón. Se aferró a su pecado como si eso definiera su vida, y decretó sentencia contra sí mismo, injustamente, pretendiendo apropiarse del juicio de Dios. Por eso Dante los coloca a uno en lo alto del cielo y al otro en lo más profundo del infierno, no porque uno fuese más o menos pecador que el otro, sino porque uno se dejó amar y el otro no. En el verso 24 de este canto Dante escribe: Tutto smarrito m'arristai, todo perdido, todo aterrado, me detuve. La palabra smarrito hace eco de aquella que encontramos al inicio de la comedia: la dritta via era smarrita. El hecho de que esta repetición ocurra en el contexto de un bosque tenebroso, lo mismo que al inicio, nos hace sospechar que aquel peregrino perdido que conocimos al principio era alguien también tentado por el suicidio. De hecho, Dante como Pierre eran políticos y poetas con una carrera notable, y ambos habían caído en el descrédito, acusados falsamente. Y como ya ocurrió en el caso de Francesca y Paolo, la compasión de Dante es evidente. Él mismo ha visto la posibilidad del suicidio como una salida a la deshonra y la pena, por miedo a la vergüenza, o metum de decoris, como decía San Agustín. Pero a diferencia de Pierre de la Viña, Dante va a elegir el exilio humillante y penoso como Romeo de Villanova, otro personaje que vamos a encontrar en el canto sexto del Paraíso. Así vemos hasta qué punto Dante se pudo sentir identificado con su drama personal e incluso con su tentación, pero también dónde está la diferencia entre ellos. Dante sabía que la vida política, la vida temporal, no era el horizonte definitivo de su existencia, y que además de los señores temporales y aún de los espirituales estaba Cristo, al cual le debía su fidelidad. Debía ser fiel a esa vida, a esa vocación de poeta y profeta que había recibido, no de un emperador, ni de un papa, ni de la ciudad de Florencia, ni de sus padres, sino de Dios. Suicidarse para Dante hubiese sido abandonar esta misión, despreciar el don, aunque le costase tantas lágrimas y tanta pena. Dante se va a encontrar ahora con otros pecadores, los que han atentado contra sus propios bienes, no simplemente derrochadores o pródigos como habíamos visto al principio, es decir, que no arrastrados simplemente por un vicio, por un impulso, sino con total conciencia y malicia, estragaron su propio patrimonio. Permanecimos aún atentos al tronco, creyendo que quisiera decirnos algo más, cuando quedamos suspensos por un ruido como aquel que oye llegar el jabalí y la jauría hacia su puesto, y escucha el rumor de las bestias y el crujir de las ramas. Y he aquí dos, que desnudos y rasguñados huían hacia el lado izquierdo tan desaforadamente que rompían todas las matas de la selva. El de adelante gritaba: «¡Oh muerte, ven, ven aquí!». Y el otro, que parecía más tardo, gritaba a su vez: «Oh Lano, no fueron tan ligeras tus piernas en el combate de topo». Y cuando casi le faltó el aliento, se abrazó a un arbusto. Detrás de ellos, la selva estaba llena de negros canes que corrían hambrientos, como galgos a los que se ha liberado de la cadena. Hincaron los dientes en el que se escondió, le hicieron pedazos y se llevaron después aquellos miembros palpitantes. Mi guía me tomó entonces de la mano y me llevó hacia el arbusto que lloraba en vano por sus sangrientas heridas. Reconocen entonces a algunos nobles que se suicidaron al perder la fortuna, y a otro, el cual no se nombra, que dice: «Yo fui de la ciudad que por el Bautista cambió su primer patrono», es decir, de la misma Florencia, que cambió el dios Marte, que era el patrono de la ciudad pagana, por Juan el Bautista. Por lo cual Marte, con sus artes, le proporcionará dolor. Es decir, Marte se venga de la ciudad de Florencia con sus artes, con la guerra. Y si no fuera porque sobre el Arno queda algún recuerdo suyo, parecería que en tiempos de Dante había alguna piedra que había sido parte de un ídolo dedicado al dios Marte. Aquellos ciudadanos que la reconstruyeron sobre las cenizas a que la redujo Atila habrían trabajado en vano.
Era creencia en tiempo de Dante que al pasar Atila por la región había incendiado la ciudad de Florencia. Parecería que no es así, que fue el otro general Totila, tal vez uno de los que la incendiara. En todo caso, lo que dice es que si no hubiese estado esa imagen sobre el Arno, nadie sabría dónde reconstruirla, tan reducida a cenizas habría quedado la ciudad. Y termina el discurso, esta alma, y termina también así el canto número 13, yo levanté en mi casa mi propia horca. Podríamos pensar que Dante está diciendo que esta alma marcó con su suicidio el comienzo de las desgracias de la ciudad. Digamos ahora algo del canto 14. Encontramos aquí otra clase de violentos, los blasfemos, es decir, los violentos contra Dios. Conmovido por el amor patrio, reuní las hojas esparcidas y se las devolví a aquel que ya se había callado. Esta última alma con la que había hablado antes había estado perdiendo las hojas. Desde allí nos dirigimos al límite que separa el segundo recinto del tercero, y llegamos a un arenal en cuya superficie no puede arraigar planta alguna. La dolorosa selva los ciñe como una guirnalda, así como el triste foso la ciñe a ella. Es decir, teníamos el foso del Fregetón, después teníamos este bosque y ahora tenemos este desierto. El suelo era de arena espesa y árida, no de otra suerte que aquel que ya fue hollado por la planta de Catón. Bueno, aquí hace referencia al acontecimiento histórico cuando el ejército de Pompeyo fue derrotado. Catón de Útica lo condujo por el desierto de Libia. Vi multitudes de almas desnudas que lloraban todas miserablemente y parecían estar en distintas posiciones. Algunas yacían de espaldas en la tierra, otras se sentaban encogidas y otras andaban sin cesar. Parecería que las tres posiciones indican tres tipos de violencia que son castigados en este círculo. Los que están acostados o reclinados serían los blasfemos, los que atentaron contra Dios. Los que están caminando perpetuamente serían los sodomitas, los que atentaron contra la naturaleza, y los que están sentados acurrucados serían los usureros, los que atentaron contra el arte. Las que caminaban en torno eran muchas más, y menos las que yacían en el tormento, aunque éstas tenían las lenguas más sueltas por el dolor. Sobre todo el arenal llovían lentamente grandes copos de fuego, como cae la nieve en los Alpes cuando el viento no sopla. Una gran imagen de los copos de nieve cayendo sobre los Alpes, pero en este caso paradójicamente comparados con llamas que van descendiendo. Lo mismo que Alejandro en las tierras calientes de la India vio caer sobre su ejército llamas que llegaban a tierra sin extinguirse, por lo cual proveyó a que sus soldados las pisotearan porque se extinguieran mejor aisladamente. Así descendía el fuego eterno, haciendo arder la arena como yesca bajo el pedernal, doblando el tormento. La referencia que hace a que Alejandro viera este fenómeno meteorológico en la India está escrito en la carta de Alejandro a Aristóteles, pero Dante no debió haber conocido el texto original, porque allí lo que se dice es que durante la expedición a la India cayó una vez nieve en tanta cantidad que para derretirla los soldados tuvieron que pisotearla, y a la nevada siguió una lluvia de fuego contra la cual ordenó que cada uno vistiese sus armaduras. Dante funde los dos hechos, y esta misma confusión ya aparece, por ejemplo, en las obras de San Alberto Magno, de manera que podemos suponer que hay algún texto medieval que unió ya previamente estos dos hechos. Sin descansar jamás, proseguía la danza de las míseras manos de acá para allá, tratando de alejar de sí el ardor siempre renovado. Yo dije: Maestro, tú que todo lo has vencido, excepto aquellos inflexibles demonios que salieron a nuestro encuentro por la puerta de la ciudad, dime, ¿quién es aquel tan grande que no parece preocuparse del incendio y yace desdeñoso y torvo, como si la lluvia no le afectara? Este personaje resulta ser Capaneo, uno de los 7 reyes que sitiaron la ciudad de Tebas
y que desafió a Zeus, no, Júpiter, parece encarnar también la soberbia, así como Farinata unos cantos antes y de algún modo Ulises unos cantos después. De tal manera que ni siquiera él quiere que otro conteste en su lugar. Apenas Dante hace la pregunta, no deja que Virgilio responda, él mismo contesta. Y él mismo, que se dio cuenta de que le preguntaba a mi guía por él, gritó, tal como fui en vida, soy en la muerte. Qual io fu vivo, tal son morto. Aunque Júpiter fatigara a su herrero, del cual arrebató airado el rayo agudo que me traspasó el último día, o si fatigara a los demás uno tras otro en la oscura fragua de Mongibel, clamando ayuda, ayuda, buen Vulcano, como hizo en la batalla de Flegra, y me asaeteara con todas sus fuerzas, no podría estar satisfecho de su venganza. Es tan soberbio el personaje que dice que no es suficiente la venganza que ejerce Júpiter, Dios, sobre él. Aunque Júpiter fatigara a su herrero, es decir, fatigara a Vulcano para que le fabricara más rayos, Vulcano le fabrica los rayos que lanza el dios, o si fatigara a los demás cíclopes, uno tras otro en la oscura fragua de Mongibel. Mongibel es el nombre medieval del Etna, donde se creía que estaban las fraguas de Vulcano, clamando ayuda, ayuda, buen Vulcano. Es decir, aunque Júpiter pusiera a trabajar a todos los cíclopes para generar rayos y fuego y los arrojara todos sobre él, con todas sus fuerzas no podría estar satisfecho de su venganza, porque tal como fui en la vida, soy en la muerte. Mantiene esta soberbia que había tenido en la vida. Entonces mi guía le contestó con una vehemencia que no le había oído nunca. Este enojo de Virgilio señala justamente la gravedad del asunto, ¿no? Oh Capaneo, el solo hecho de que tu soberbia no mengua nunca es tu mayor castigo. Oh Capaneo, in ciò che non s'ammorza la tua superbia, sé tu più punito. Ningún martirio como la rabia que te consume sería tan adecuado a tu furor. Su mayor castigo es la misma rabia que lo consume, ¿no? El mismo hecho que su soberbia no disminuya es su peor castigo. Capaneo parece expresar esta rebeldía última contra Dios, el anarquista perfecto, podríamos decir así, ¿no? El emblema del hombre moderno, que quisiera no depender de Dios, pero depende, y por eso toda la rabia de Capaneo resulta una pura impotencia. Este fue, le dice Virgilio a Dante, uno de los 7 reyes que asediaron a Tebas y despreció y parece que desprecia aún a Dios. En el fondo, esta violencia contra Dios es una violencia contra la misma naturaleza humana. La naturaleza humana está hecha para el vínculo con Dios, para un sano vínculo de relación con Dios, consigo mismo, con el prójimo. Para mantener esta ilusión de independencia, el hombre tiene que coartarse a sí mismo, ¿no? De alguna manera retorcer su propia naturaleza, mantenerse en una tensión, en una violencia permanente, en vez de abandonarse a la confianza en un Padre bueno, en vez de abrirse a la posibilidad del perdón, en vez de saber que depende no solo de Dios, sino de otras personas también en esta vida. Cuando se alejan, Dante le pregunta a Virgilio sobre el origen de los 4 ríos del infierno, el Aqueronte, el Estigia, el Flegetón y el Cosito, que como ya mencionamos, señalan las distinciones en la obra entre las partes mayores en las que Dante divide los castigos infernales. Y aquí Dante despliega una alegoría muy curiosa, vamos a leerla con detenimiento, vamos a tratar de dar alguna interpretación. En medio del mar hay una tierra devastada, dijo él entonces, que se llama Creta, bajo cuyo rey fue feliz el mundo. Este rey sería Saturno, el mismo que reinó después en el Lacio, en tiempos en que se llamó la Edad Dorada. En la mitología aquel tiempo fue el tiempo de la paz, de la abundancia de los frutos, donde el ser humano vivió en armonía consigo mismo, con la naturaleza. Un monte hay allí llamado Ida, fue rico en aguas y en selvas, y está desierto ahora como cosa antigua. Rea lo escogió como cuna segura para su hijo.
Rea o Cibeles, la esposa de Saturno, quiso esconder en el Ida a su hijo, a Júpiter, porque recordemos que Saturno, que es una gran alegoría del tiempo, devora a sus hijos, como el tiempo va destruyendo lo mismo que él produce. Y con objeto de ocultarlo mejor, hacía que sonasen fuertes gritos cuando lloraba. En el seno del monte está de pie un gigantesco anciano con las espaldas vueltas a Damieta y mirando a Roma como a su espejo. Su cabeza está modelada en oro fino y de pura plata son los brazos y el pecho. Es de cobre hasta las ingles y de allí para abajo del mejor hierro, salvo el pie derecho que es de barro cocido y descansa más sobre él que sobre el otro. Cada parte de su cuerpo, excepto el oro, está surcada por una grieta que vierte lágrimas, las cuales reunidas horadan aquella gruta. Su caudal se despeña por el valle, formando el Aqueronte, el Estigia y el Flegetón. Después se van por este estrecho conducto hasta allí, donde no se pueden descender más, y forman el Cosito. Tú mismo verás cómo es ese estanque. Por eso no te hablo de él. El Cosito en realidad es el estanque donde se reúnen estas tres corrientes. Pero volvamos a la imagen. Es una imagen que nos recuerda la profecía de Daniel, donde el rey Nabucodonosor ve en un sueño una imagen de una gran estatua precisamente formada de estos metales, donde se va descendiendo de un metal más precioso como el oro a uno menos, la plata, al bronce, al hierro y finalmente al hierro mezclado con barro, en un pie inestable. En el libro de Daniel, esta estatua representaría la sucesión de los distintos imperios hasta la llegada del Mesías, que como una pequeña roca rompe los pies de la estatua y toda ella se desmorona y se pulveriza. Pero en este texto de Dante tenemos que suponer que directamente se refiere a la decadencia de las generaciones o de los tiempos, según el antiguo mito griego y latino, de que hubo una edad dorada y después una edad de plata y una edad de bronce y una edad de hierro, en las cuales el ser humano cada vez se vuelve más vil, más codicioso. Finalmente esta edad de hierro es la edad de las guerras, de la violencia. Todas estas edades, menos la de oro, tienen un llanto consigo mismos, ¿no? Hay una herida de la cual mana un llanto, y este llanto, que es el llanto de la humanidad, podemos decir así, en decadencia, en esta caída, generan los ríos infernales. Este inmenso anciano en Creta está mirando hacia Roma como un espejo y tiene las espaldas Damieta en Egipto. Algunos interpretan que esto simboliza el paso de los imperios de Oriente a los de Occidente, y que el reflejo sea Roma. Estaría pensando Dante justamente en la capital del imperio como la que expresa de una manera histórica concreta lo que en el viejo está simbolizado como edades del mundo. Otros, al contrario, piensan que la Roma hacia la que mira es una especie de Roma ideal o espiritual, la Roma que hay que alcanzar, porque Creta es una isla donde tanto Eneas como San Pablo, Eneas en la ficción de la Eneida de Virgilio, como San Pablo, se detuvieron a lo largo de sus viajes. Algunos comentaristas piensan que así como Eneas construyó una ciudad en Creta, pensando que ese era el lugar que le destinaban los dioses, Creta simboliza un estar a medio camino. San Pablo también, a medio camino hacia Roma, se detiene en Creta. De manera que la Roma histórica, según esta interpretación, para Dante simbolizaría algo malogrado, algo que está a medias, y está mirando hacia la Roma ideal. Esta es una entre otras interpretaciones posibles, por supuesto. Dante le pregunta ahora a Virgilio dónde están el Flegetón y el Leteo, porque no los ha visto todavía. El Flegetón le explica a Virgilio que todavía no ha podido verlo,
porque ellos en este descenso, cada vez que descienden de un círculo al siguiente, avanzan una novena parte del círculo, siempre caminando hacia la izquierda, de manera que todavía no han recorrido todo el perímetro de este embudo que representa el infierno, de manera que todavía no se han cruzado con el flegetón, y le dice que el leteo lo verá recién en el purgatorio. Efectivamente ahí vamos a encontrar el leteo y el eunoe, es decir, el río del olvido de los males y el río de la memoria de los bienes, que terminarán la purificación final de Dante. Verás el leteo, pero allí donde van las almas a purificarse, cuando la culpa se cancela con el arrepentimiento. Después añadió: ya es tiempo de que nos alejemos del bosque. Vente detrás de mí, las márgenes no son tan ardientes y forman un camino en el que todo fuego se extingue. Y de esta manera concluimos el canto 14 y este comentario. Continuaremos la próxima. Dios los bendiga.